Érase una vez, en las gélidas tierras de Soroste, donde los vientos aullaban canciones de edades olvidadas, y la nieve caía sin cesar, un invierno diferente a todos los que se habían ido. No era el frío habitual, ese que endurecía los ríos y cubría las montañas de un blanco puro. Este era un frío antiguo, uno que se filtraba en el alma. Era un presagio de males que se movían bajo el velo de la ventisca. Junto a las titilantes hogueras de la tribu del lobo aullante, en el corazón de las tierras septentrionales, se susurraba sobre el invierno de la gran penumbra. Un tiempo de leyendas olvidadas, donde el propio aire parecía denso con la expectativa del fin. El líder de esta tribu, un hombre robusto y taciturno llamado Bjorn, el puño de hielo, sentía el peso de 1000 años sobre sus anchos hombros. Sus ojos, acostumbrados a la vasta extensión blanca, ahora veían sombras alargarse en el paisaje, y el aullido familiar de los lobos parecía llevar un tono de desesperación que jamás había escuchado, como si el propio espíritu salvaje de la naturaleza estuviera en agonía. El aire helado traía consigo no solo el aroma a pino y hielo, sino un aura sutil de decadencia. Era como la de un cuerpo sin vida olvidado bajo la nieve, un aroma que los animales evitaban y que causaba escalofríos a los hombres, un presagio silencioso de un mal inminente. Los días se volvían monótonos, una sucesión de tonos grises que se mezclaban con la niebla que parecía no disiparse, tragándose la luz del día. Cada amanecer parecía solo una prolongación de la noche. Los suministros disminuían a un ritmo alarmante y la caza, antes abundante, se había vuelto escasa. Las huellas de ciervos y alces desaparecían en la nieve, e incluso los peces en los lagos congelados parecían haber sido cosechados por alguna fuerza invisible, dejando las redes de los pescadores vacías y sus corazones pesados. Los niños tosían con la fiebre del frío, una enfermedad insidiosa que ni siquiera los chamanes de la tribu, con sus ungüentos de hierbas y rituales ancestrales, podían ahuyentar. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, perdían su brillo, mientras sus pequeños cuerpos se consumían, envueltos en pieles para intentar retener los últimos restos de calor. El sonido de sus débiles lamentos era una melodía fúnebre que acechaba el campamento. La desesperanza, un frío diferente al de la nieve, comenzó a congelar los corazones de los guerreros. Las patrullas regresaban con historias de figuras fantasmales al acecho en la niebla, formas indistintas que se movían silenciosamente entre los árboles, observándolos con una curiosidad gélida. Hablaban de árboles que se movían solos, sus ramas deshojadas arañando el aire como garras esqueléticas. Contaban de un silencio opresivo que tragaba cada sonido, excepto el crujido del hielo bajo los pies y el inconfundible chasquido seco de ramas rompiéndose bajo el peso de algo invisible. Bjorn sabía que no se trataba solo de un invierno riguroso. Había algo más, una presencia maligna que se manifestaba con la escarcha. El aire helado traía consigo un olor a decadencia y miedo, un hedor a muerte que se adhería a sus ropas y persistía en sus sueños.
Recordaba las viejas historias, los cuentos de hadas sombríos que su abuela, la sabia Lira, contaba a la luz parpadeante de la hoguera. Sobre los devoradores de calor. Eran criaturas de las profundidades que solo despertaban cuando el mundo se sumergía en la oscuridad más absoluta. Cuando el propio sol parecía olvidarse de Zoroste y los propios dioses parecían haber abandonado a los mortales. La primera manifestación innegable llegó con la pérdida de uno de los exploradores más experimentados de la tribu, un joven fuerte llamado Bran. Él había recorrido estas tierras desde la infancia, conociendo cada piedra y cada árbol. Bran desapareció sin dejar rastro, solo un rastro de huellas que terminaba abruptamente en medio de un campo de nieve intacto. Fue como si hubiera sido arrancado del mundo por una mano invisible, dejando solo un vacío helado. Al día siguiente, extraños sonidos comenzaron a resonar desde los bosques, un susurro helado que parecía llamar los nombres de los miembros de la tribu, poniendo a prueba su cordura. Voces frías y etéreas se mezclaban con el aullido del viento, como si el propio aire estuviera gimiendo en agonía. Promesas de calor y descanso tentaban a los corazones más débiles. La magia de los chamanes parecía fallar, sus visiones turbias y sus protecciones debilitadas por la nueva amenaza. El sabio Eldrin, el chamán más viejo y respetado, pasó noches en trance, luchando contra las fuerzas invisibles que se manifestaban en su mente. Se despertaba con el rostro pálido y los ojos desorbitados, murmurando sobre sombras hambrientas y un vacío que devora la luz, un abismo sin fondo que consumía todo lo que tocaba. Bjorn, con el corazón apesadumbrado, convocó al consejo de ancianos. La verdad, por terrible que fuera, debía ser dicha. El invierno de la gran penumbra había traído consigo algo que las leyendas apenas se atrevían a mencionar, un ser que se alimentaba de la vida y la esperanza, dejando atrás solo cáscaras vacías y el frío eterno. La lucha por la supervivencia se había transformado en una batalla contra el terror primordial que ahora acecha en Zoroste, una amenaza que desafía la propia comprensión de la existencia. Las muertes aumentaron y el patrón se hizo más claro. Ya no eran solo los enfermos o los débiles quienes sucumbían. Guerreros robustos, acostumbrados al frío y a los peligros de la naturaleza, eran encontrados congelados. Sus cuerpos no mostraban signos de heridas, solo una palidez anormal y ojos vacíos, como si sus propias almas hubieran sido absorbidas de sus cuerpos por una fuerza invisible. Una de las mujeres de la tribu, Elara, conocida por su coraje y por su voz que calmaba incluso a los más valientes, fue encontrada acurrucada en su tienda, con las manos sobre las orejas, repitiendo incesantemente, «El frío, el frío». Su cabello, antes negro como la noche, se había vuelto completamente blanco en una sola noche de terror. Y su mirada estaba fija en algún horror invisible que solo ella podía ver, un tormento que la aprisionaba en su propia mente. Nadie se atrevía a acercarse a ella, temiendo que la locura fuera contagiosa, una plaga de la mente tan devastadora como la fiebre del frío.
El miedo era un pesado manto que cubría el campamento, ahogando las voces y vaciando las hogueras, pues ni siquiera el fuego parecía capaz de alejar la sensación opresiva de ser observados. Las canciones de antaño que celebraban la caza y el coraje fueron reemplazadas por silencios tensos, interrumpidos solo por el lamento distante de un lobo en las montañas. Un sonido que antes era de compañerismo, ahora sonaba como un lamento, un presagio de desgracia. Björn, en su cabaña, estudiaba mapas antiguos, garabateados con runas y símbolos olvidados que apenas podía descifrar. Había una vaga mención en uno de los pergaminos más antiguos sobre una ciudad de hielo durmiente, un lugar maldito que se levantaba solo cuando el velo entre los mundos se volvía tenue y la oscuridad primordial podía deslizarse hacia el reino de los mortales. Una leyenda, considerada un cuento de hadas para asustar a los niños, ahora parecía tener un terrible peso de verdad, una sombría profecía que se desarrollaba ante sus ojos. Eldrin, el chamán, se acercó a Björn, sus ojos rojos por la falta de sueño y el esfuerzo en sus visiones, su rostro marcado por el agotamiento y la desesperación. «El espíritu del bosque está muriendo, Björn», susurró, su voz un hilo débil. Grita de agonía. Las criaturas que surgen no son de este mundo, sino que fueron invocadas por algo o alguien que desea la extinción de la vida, que anhela convertir a Zorost en un páramo helado de muerte. Un brillo gélido, casi inhumano, podía verse entre los árboles, pulsando con una luz fantasmal que no traía calor. El sonido metálico y agudo de espadas chocando parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Un eco de una batalla invisible y eterna, un conflicto ancestral que ahora se derramaba sobre ellos. La tribu sabía que ya no podía simplemente esconderse, esperando que el invierno pasara o que el mal se cansara. La inacción era la muerte segura, una sentencia de congelación lenta y dolorosa, tanto física como espiritual. Björn, con una determinación que la propia escarcha no podía extinguir, convocó un nuevo consejo, reuniendo a los jefes de clan y a los guerreros más experimentados. «Ya no podemos retroceder», declaró, su voz ronca pero firme, como el crujido de un viejo roble que se niega a caer. «Esto no es una ventisca, es una guerra, y la única manera de que sobrevivamos es encontrando la fuente de este mal y erradicarla. Necesitamos la luz del alba, el artefacto legendario que, dicen, puede repeler cualquier oscuridad y devolver el calor que se ha perdido». Una antigua leyenda, la luz del alba, un cristal que pulsaba con el calor del sol, escondido en un templo en las montañas aullantes, accesible solo por un pasaje secreto en las profundidades de la tierra, bajo la tundra congelada. Era un viaje suicida en condiciones normales, atravesando paisajes traicioneros y enfrentando criaturas salvajes. En esas circunstancias, con el invierno de la gran penumbra intensificándose cada día, era una locura, pero era su única esperanza. La elección era clara:
perecer congelados, con sus espíritus consumidos por la oscuridad, o luchar por un atisbo de calor, por una oportunidad de restaurar el equilibrio del mundo. La noticia de la expedición se extendió como un escalofrío por el campamento. Algunos murmuraban sobre la futilidad del empeño, sobre la locura de desafiar un invierno que parecía tener a la propia muerte como aliada. Otros, sin embargo, vieron un atisbo de esperanza en los ojos de Björn, un destello del antiguo coraje que una vez definió a su tribu. El sonido de los codos de armadura ajustándose, el suave tintineo de las hojas afiladas y el roce de las pieles al atarse llenaron el aire, un sonido de propósito renovado en medio de la desesperación. Björn eligió a sus compañeros con cuidado. Jora, el cazador de ojos agudos y maestro de trampas. Laira, la joven curandera, nieta de Eldrin, que poseía un don inusual para sentir las corrientes de magia en el aire. Y Theron, el guerrero más fuerte, cuyo hacha era tan legendaria como su inquebrantable coraje. Juntos representaban la última llama de esperanza para la tribu del lobo aullante. Una chispa en medio de la oscuridad que amenazaba con engullir a Zoroste. La partida fue silenciosa, bajo un cielo gris que parecía llorar copos de nieve sin fin. El viento azotaba sus rostros, pero la determinación los impulsaba. A cada paso, la nieve se hacía más profunda y la visibilidad disminuía, haciendo del viaje una prueba constante. El aullido del viento en las montañas parecía llevar consigo los lamentos de los que quedaron atrás, y el paisaje se transformó en un laberinto de blanco y sombras, donde cada árbol parecía un centinela silencioso y cada roca una criatura al acecho. El frío se volvió punzante, un enemigo invisible que buscaba corroer su voluntad y robar el calor de sus cuerpos. La primera gran prueba llegó en un desfiladero estrecho, donde rocas cubiertas de hielo formaban fauces abiertas. En la cima, criaturas aladas de hielo, con ojos de un azul profundo y garras afiladas como cuchillos, esperaban. Sus gritos eran como el crujido de hielo al romperse, un sonido que le puso los pelos de punta a Björn. «¡Criaturas del invierno!», bramó Theron, levantando su hacha. El choque metálico de espadas llenó el valle, mientras los guerreros luchaban contra las aberraciones heladas. Jora, con su agilidad, disparaba flechas certeras, mientras Lyra entonaba cánticos protectores, su voz una melodía suave que parecía alejar el frío por un breve momento. Björn, con su espada, abría camino a través de las criaturas, sus movimientos precisos y mortales. La sangre, extrañamente, no manchaba la nieve, sino que parecía ser absorbida por ella, dejando solo una mancha oscura que pronto era cubierta por la nieve incesante. Siguieron adelante, exhaustos pero victoriosos. La tundra congelada se extendía ante ellos, un vasto océano de hielo y rocas donde el viento aullaba como 1.000.000 de fantasmas. A cada paso, la sensación de ser observados se intensificaba.
Lyra, con su sensibilidad, sentía la presencia de una magia antigua y oscura, un miasma que parecía drenar la energía vital de todo a su alrededor. «Nos estamos acercando», susurró, con los ojos bien abiertos, su cuerpo temblando no solo por el frío. «El corazón del mal late en esta tierra». Un aullido distante, pero diferente al de un lobo, resonó por las llanuras. Un sonido que era a la vez familiar y terriblemente extraño, como si la propia tierra estuviera gritando. Era la llamada de los devoradores de calor. La vista de la ciudad de hielo durmiente emergió de la niebla, una visión aterradora de pináculos afilados y torres distorsionadas, esculpidas en hielo negro que parecía absorber la luz, como si una parte de la propia oscuridad se hubiera solidificado. Las paredes estaban adornadas con grotescas esculturas de rostros contorsionados y figuras en agonía, como si las almas de los condenados estuvieran atrapadas dentro de la propia estructura de la ciudad. Un silencio sepulcral se cernía sobre el lugar, roto solo por el crujido ocasional del hielo y el sonido del viento que parecía gemir a través de sus ruinas. El aire era denso, con una sensación de desesperación y muerte, un olor pútrido que entraba por sus fosas nasales y se alojaba en sus mentes. La entrada al templo, según los pergaminos de Björn, estaba en las profundidades de la ciudad. A medida que se aventuraban por las laberínticas calles, figuras fantasmales y translúcidas, hechas de hielo y sombra, comenzaron a manifestarse. Eran los devoradores de calor, seres etéreos que se alimentaban de la energía vital de los vivos. El aire a su alrededor se volvía aún más frío, extrayendo el calor de sus cuerpos y la esperanza de sus almas. El sonido de sus susurros era un coro de voces distorsionadas que prometían un final pacífico en el abrazo del hielo, una rendición a la nada. El sonido de su propia sangre, latiendo en sus venas, parecía demasiado alto en el silencio opresivo. Lyra, reuniendo sus últimas reservas de fuerza, comenzó a entonar una antigua canción para romper hechizos. Su voz, débil al principio, ganó fuerza, y las runas de la puerta comenzaron a brillar y a resquebrajarse bajo la presión de su magia. Al entrar, se encontraron con la fuente del invierno de la gran penumbra. En el centro de una vasta cámara, pulsando con una energía gélida y maligna, se encontraba el cadáver del anciano. Una criatura de hielo y oscuridad inmensa y grotesca. Estaba atrapada en una especie de trono de cristal, pero sus ojos muertos se abrían lentamente, revelando un vacío abismal. Sus movimientos eran lentos y dolorosos, pero cada uno liberaba una ola de frío que congelaba el aire e incluso el pensamiento. Los sonidos de crujidos de hielo y el crujido de la carne congelada llenaban la cámara, un eco de una agonía primordial que se extendía a través de las edades. Este era el devorador de calor primordial, la causa del invierno de la gran penumbra. Björn sintió el peso del aire en sus pulmones, el frío que corroía su alma. La luz del alba no estaba allí.
En cambio, en el pecho del cadáver del anciano había una grieta que se expandía lentamente, y desde dentro de ella emanaba un brillo pálido, casi imperceptible. La criatura, incluso en su letargo, sintió su presencia. Un aullido primario y gutural escapó de su garganta, un sonido que hizo temblar el suelo y destrozó las formaciones de hielo a su alrededor. Devoradores de calor más pequeños, más numerosos que antes, comenzaron a formarse de las sombras alrededor de la cámara, sus ojos vacíos y brillantes. «¡Está despertando!», gritó Eldrin, que se había unido a ellos, su rostro envejecido contorsionado por el terror. «La luz del alba está aprisionada dentro de él, debemos liberarla». La batalla final comenzó. Theron cargó con un grito de guerra, su hacha reluciendo, buscando la grieta en el pecho de la criatura. Bjorn lo siguió, su hoja buscando el punto más vulnerable, mientras Jorah y Lyra luchaban para mantener a raya a los devoradores más pequeños, sus ataques volviéndose más desesperados con cada minuto que pasaba. El sonido metálico y agudo de espadas chocando contra el hielo y los agudos gritos de las criaturas resonaron en la cámara, un coro de caos y desesperación. El cadáver del anciano, incluso en su letargo, era imponente. Sus golpes lentos pero devastadores, capaces de aplastar piedra y carne con igual facilidad. Intentó atrapar a sus atacantes con sus apéndices gélidos, buscando absorberlos. Bjorn se dio cuenta de que necesitaban más que solo fuerza, necesitaban astucia. Mientras Theron y Jorah distraían a la criatura, Bjorn divisó un punto más débil, una protuberancia de hielo que parecía proteger la grieta. Saltó, asestando un golpe preciso con su espada. El hielo se resquebrajó aún más, y el brillo dentro del cadáver del anciano se intensificó, pulsando con más fuerza. La criatura soltó un aullido de agonía, y una ola de frío aún más intensa barrió la cámara. Lyra, viendo la oportunidad, canalizó toda su magia en un solo hechizo, un rayo de luz que golpeó la grieta, expandiéndola aún más. Con un rugido final que hizo temblar el templo mismo, el cadáver del anciano se hizo añicos en millones de fragmentos de hielo negro. Y de su esencia, liberada y brillante, emergió la luz del alba, un cristal azul translúcido que pulsaba con un calor dorado, disipando el frío de la cámara y bañándolos en una luz suave y protectora. El silencio que siguió se llenó solo con el sonido de la nieve derritiéndose en sus ropas y el alivio en sus corazones. Con la luz del alba en la mano, el viaje de regreso a la tribu del lobo aullante estuvo marcado por un brillo creciente en el horizonte. La ventisca comenzó a amainar, las figuras fantasmales se disiparon como humo, y el aire helado perdió su mordedura cruel. La luz del alba curó la fiebre del frío en los niños y devolvió el calor a los corazones congelados. La vida comenzó a regresar a Zoroste. Bjorn, el líder de la tribu, ahora era conocido como Bjorn, el puño de hielo, y su historia se extendió por todas las tierras, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar,
y que un invierno de 1000 años puede ser superado por el coraje de unos pocos.